Órale, mi gente. Pónganse cómodos, sírvanse un cafecito, o lo que gusten, porque el relato que les traigo hoy cala hasta los huesos. Es de esas historias que se oyen en las paradas de camiones, en la madrugada, cuando el diésel y la soledad son tus únicos compañeros. Pongan atención, que esto no es un cuento de sustos, es algo más profundo, más real. El asfalto de la carretera federal 45 era una cinta negra y rugosa que se perdía en la inmensidad del desierto de Chihuahua. Para Javier Robles, a quien en el ambiente de los tráileres conocían como El Caimán, esa cinta era su vida. 58 años de vida, 30 de ellos al volante de un Kenworth T680 que roncaba como un animal prehistórico, un monstruo de acero y cromo al que llamaba El Valiente. El apodo de Caimán no se lo había ganado por ser un tipo agresivo, sino por su paciencia. Podía esperar horas, días si era necesario, en un cruce fronterizo, en una aduana o en una zona de descarga, con la misma calma con la que un reptil espera a su presa. Sus ojos, rodeados de un mapa de arrugas que contaban historias de miles de kilómetros, habían visto de todo. Amaneceres que pintaban el cielo de colores imposibles sobre la Sierra Tarahumara, tormentas de arena que borraban el mundo en segundos, y la extraña fauna humana que habita en las orillas de las carreteras. Pero nada, en 30 años de rodar, lo había preparado para la mujer que se subió a su cabina en la estación de servicio El Suspiro del Desierto. Un lugar perdido a medio camino entre Jiménez y Delicias. Un purgatorio de luces de neón parpadeantes y olor a fritanga rancia. Eran pasadas las 2 de la mañana. La noche era densa y sin luna, de esas que parecen tragarse la luz de las estrellas. El Caimán estaba terminando de revisar las llantas de la caja, dándoles golpecitos con una barra de metal para escuchar su canto, un ritual que le daba paz. El aire era frío, con ese filo que corta la piel en el desierto. Fue entonces cuando la vio. No llegó caminando desde la tienda ni desde los baños. Parecía haber surgido de la propia oscuridad, una silueta delgada que se movía con una urgencia desesperada pero silenciosa. Llevaba unos pantalones de mezclilla gastados, una blusa sencilla que alguna vez fue blanca, y un suéter delgado que no hacía nada contra el frío. Su cabello, largo y oscuro, estaba revuelto, pegado a su rostro por lo que Javier supuso eran lágrimas secas. Se detuvo a unos metros de El Valiente, con la mirada fija en la cabina, como si el camión fuera una especie de santuario o una fortaleza. Javier, por puro instinto, se tensó. En la carretera se aprende a desconfiar. Una mujer sola, a esas horas, en un lugar como ese, podía significar problemas. Podía ser un señuelo para un asalto, una estafadora, o simplemente alguien en un aprieto muy gordo. Él, curtido en la ley no escrita de los traileros, sabía que la primera opción era la más probable. Se quedó quieto, con la barra de metal en la mano, sin dejar de mirarla. Ella dio un paso, luego otro. No parecía tener malas intenciones. Su lenguaje corporal era de derrota, de un agotamiento tan profundo que parecía dolerle el simple hecho de estar de pie. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para que la luz amarillenta del poste la iluminara, Javier vio su rostro. Tendría unos 50 y tantos años, la misma edad que él, pero sus ojos parecían cargar con el peso de varias vidas. Eran unos ojos grandes, oscuros, hinchados y enrojecidos por el llanto. Un llanto reciente, brutal. Las lágrimas aún brillaban en sus mejillas, trazando caminos de mugre y polvo. «Señor», dijo ella, y su voz fue un hilo, un sonido tan frágil que el viento del desierto casi se lo lleva. «Señor, por el amor de Dios, sáqueme de aquí». Javier frunció el ceño. No era una súplica, no exactamente. Había una nota de acero debajo de la desesperación, una determinación que no cuadraba con su apariencia de náufraga. «¿A dónde quiere ir, señora? No soy taxi». Su voz sonó más dura de lo que pretendía, un mecanismo de defensa forjado por años de soledad y desconfianza. «A donde sea», respondió ella, y sus ojos se clavaron en los de él. Eran como dos pozos oscuros. «A donde vaya usted, al norte. Necesito ir al norte. Le pago. No tengo mucho, pero le puedo pagar». Hizo el amago de buscar en una pequeña bolsa de tela que llevaba cruzada sobre el pecho, pero sus manos temblaban tanto que no pudo abrirla. El Caimán suspiró, un sonido largo y cansado. Miró a su alrededor. El lugar estaba casi muerto.
Solo el zumbido del refrigerador de la tienda y el murmullo lejano de otro motor. Podía decirle que no, subirse a su camión y largarse. Era lo más sensato, lo que cualquier otro en su sano juicio haría. Pero había algo en la mirada de esa mujer, una mezcla de terror y una fuerza extraña, casi salvaje, que le impidió hacerlo. Era la mirada de alguien que ha tocado fondo y ha decidido que no va a acabar más, sino a empezar a escalar, usando las uñas si era necesario. ¿La vienen siguiendo?, preguntó él, bajando un poco la voz. Ella asintió lentamente, sin apartar los ojos de los suyos. Un solo movimiento de cabeza que contenía un universo de miedo. Sí, ¿y si me encuentran? No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Javier se debatió por un instante que le pareció una eternidad. 30 años sin problemas, sin meterse en líos ajenos. Su lema era: carga, maneja, descarga, cobra y repite. Simple, seguro, pero la humanidad, a veces, se abre paso por las grietas de la rutina. Vio en ella el reflejo de todas las almas perdidas que se había cruzado en el camino, pero esta era diferente. Esta no pedía limosna, pedía un pasaje para ir a la guerra. Ándele pues, dijo finalmente, rindiéndose. Suba. Pero que quede claro, yo voy para Monterrey, a dejar una carga de refacciones. No me desvío ni un metro. Si le sirve bien, si no, pues ya veremos. Un sollozo se escapó de la gargadura de la mujer, un sonido ahogado, de puro alivio. Se cubrió el rostro con las manos y su cuerpo se sacudió. Javier desvió la mirada, incómodo. No era bueno con las lágrimas de las mujeres. Le recordaban a su madre, a su hermana, a la esposa que había perdido hacía ya una década. Se aclaró la garganta y señaló la puerta del copiloto con la cabeza. Suba pues, que se nos hace tarde y el frío arrecia. Le dio la espalda y caminó hacia la puerta del conductor para darle un poco de privacidad. Escuchó el quejido de la portezuela al abrirse y luego cerrarse. Subió a la cabina, un espacio que era su casa, su oficina y su refugio. El olor a café recalentado, a diésel y a él mismo lo recibió como siempre. La mujer estaba hecha un ovillo en el asiento, con la cara pegada a la ventanilla, mirando hacia la oscuridad de la que había emergido. Javier encendió el motor de El Valiente, y el camión cobró vida con un rugido profundo y tranquilizador. Metió la primera, liberó los frenos de aire con un siseo familiar y comenzó a maniobrar para reincorporarse a la carretera. No dijeron una palabra. El único sonido era el motor y el zumbido de los neumáticos sobre el pavimento. Habían pasado unos 10, quizás 15 kilómetros, cuando él se atrevió a mirarla de reojo. Seguía en la misma posición, pero ya no lloraba. Su respiración se había calmado. Había una quietud en ella ahora, una calma helada que era casi más inquietante que su llanto anterior. Fue entonces, en el silencio de la cabina, con la única luz del tablero de instrumentos pintando sus rostros de un verde fantasmal, que ella habló. No se giró para mirarlo. Siguió con la vista perdida en la negrura del desierto. Su voz fue un susurro, tan bajo que Javier tuvo que aguzar el oído para entenderla. Pero cada palabra se le clavó en la memoria con la fuerza de un hierro al rojo vivo. Esta vez, susurró ella, como si se lo dijera a sí misma, a la noche, a un fantasma sentado a su lado que solo ella podía ver. Esta vez no me van a enterrar sola. El caimán sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Las manos se le apretaron al volante. ¿Enterrar? ¿Sola? La frase no tenía sentido y, al mismo tiempo, lo tenía todo. No era la declaración de una víctima. Sonaba a un juramento, a una promesa de sangre, a un plan meticulosamente trazado en el infierno de la desesperación. En ese momento, Javier Robles supo, con una certeza absoluta que le heló la sangre, que la mujer sentada a su lado no estaba huyendo de un problema. Estaba yendo directamente hacia él. Y él, el caimán, el hombre que nunca se metía en líos, la estaba llevando. La noche se hizo más oscura. El rugido de El Valiente sonó como una advertencia, y el desierto de Chihuahua guardó silencio, como si contuviera la respiración, esperando el desenlace de una historia que apenas comenzaba a escribirse en el corazón de la madrugada. Javier tragó saliva, el sabor metálico del miedo y la curiosidad mezclándose en su boca. No preguntó nada. Simplemente aceleró, adentrándose más en la oscuridad, llevando consigo un misterio con nombre de mujer
y una promesa que olía a pólvora y a justicia. El amanecer los encontró cruzando el límite entre Chihuahua y Durango. El sol, un disco anaranjado y tímido, comenzó a despuntar por detrás de las montañas, tiñendo el horizonte de tonos pastel que contrastaban brutalmente con la tensión que se había instalado en la cabina de El Valiente. Javier no había pegado ojo, manteniéndose alerta a base de café negro y el nerviosismo que le provocaba la presencia silenciosa de su pasajera. Ella, por su parte, parecía haberse sumergido en un estado de trance. Sentada erguida, con la espalda recta, ya no miraba por la ventana. Su vista estaba fija al frente, en la carretera que se desenrollaba ante ellos como un destino inevitable. Había en su quietud una energía contenida, como la de un resorte a punto de saltar. Se había peinado el cabello con los dedos y, aunque su rostro seguía marcado por el cansancio y la pena, la hinchazón de sus ojos había bajado, revelando una mirada de una intensidad casi insoportable. Una mirada que no veía el paisaje, sino que parecía proyectar sobre él un plan, una estrategia. Javier, incapaz de soportar más el silencio, decidió romper el hielo. «Hay una parada más adelante, en Ceballos», dijo, con la voz ronca por la falta de uso. «Podemos parar a tomar algo caliente, un café, unos burritos de machaca. Invita a la casa». Era una oferta de paz, un intento de normalizar una situación que era cualquier cosa menos normal. Ella se giró lentamente hacia él. Por primera vez, lo miró directamente a los ojos a plena luz del día. Javier sintió como si le estuvieran haciendo una radiografía del alma. «Gracias», dijo ella, y su voz, aunque seguía siendo baja, había perdido la fragilidad de la noche anterior. Ahora tenía un timbre metálico, templado. «Me llamo Soledad». «Javier», respondió él asintiendo, «pero me dicen Caimán». Una sombra de sonrisa se dibujó en los labios de Soledad, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Un buen apodo para un hombre paciente. La paciencia es un arma que mis enemigos nunca supieron valorar. La frase lo dejó helado. No era una conversación casual. Cada palabra que decía parecía un movimiento en un tablero de ajedrez. Decidió seguirle el juego. «¿Y se puede saber quiénes son esos enemigos tan impacientes, señora Soledad?» Ella volvió la vista a la carretera. «Mi familia», dijo, sin un ápice de emoción en la voz. «Mi esposo y mi cuñado. Los hombres a los que mi padre les confió mi bienestar y su legado». Javier sintió un nudo en el estómago. Los problemas de faldas y de lana eran los peores, los que dejaban más sangre. «Eso suena complicado», se limitó a decir, con la diplomacia del que no quiere saber más pero ya está metido hasta el cuello. «Complicado es un eufemismo», replicó Soledad. Y entonces, como si abriera una compuerta, comenzó a hablar. Su relato no era un torrente desordenado de quejas, sino una exposición de hechos, fría, precisa, casi quirúrgica. Le contó de su padre, don Armando Vargas, un hombre hecho y derecho, de los de antes, que había empezado con un solo camión destartalado y había levantado una de las empresas de transporte más respetadas de la región de Delicias. Transportes Vargas e Hijos. El Hijos era una ironía, porque solo la había tenido a ella, a Soledad. Pero don Armando, en su forma de pensar de la vieja escuela, nunca consideró poner hija. Aún así, la había criado para heredar el negocio. Desde niña la llevaba a los patios. Le enseñó de motores, de logística, de cómo tratar con los choferes y los clientes. Soledad amaba ese mundo. El olor a diésel, la camaradería, la sensación de mover al país sobre ruedas. Pero entonces conoció a Ricardo Solórzano, un tipo encantador, con labia, de esos que te venden arena en el desierto. Era guapo, atento, y le juró amor eterno. Se casaron. Don Armando, aunque con ciertas reservas, lo aceptó en la familia y en el negocio. Poco después, Ricardo trajo a su hermano, Esteban, un tipo hosco, silencioso, con ojos de calculador. Ricardo era la cara amable, el de las relaciones públicas. Esteban era el de los números, el que movía los hilos tras bambalinas. Durante años, todo pareció ir bien. La empresa creció. Don Armando se fue retirando, dejándoles cada vez más control, confiado en que su yerno y su hija llevarían el negocio a buen puerto. Fue entonces cuando la historia de Soledad tomó un giro oscuro. Su voz se volvió aún más plana, como si la distancia emocional fuera su único escudo. «Mi padre murió hace 5 años.
Un infarto fulminante. Apenas tuvimos tiempo de llorarlo cuando Ricardo y Esteban me llamaron a una junta, en la oficina de mi padre. Su silla aún estaba tibia, ¿sabe? Javier asintió, sin decir nada, imaginando la escena. Me sentaron como si yo fuera una empleada más, continuó Soledad. Esteban puso una pila de papeles sobre el escritorio. Dijo que eran los estados financieros, que la empresa estaba en la ruina. Deudas por todos lados, contratos perdidos, malos manejos. Yo no lo podía creer. Mi padre era meticuloso, era su orgullo. Ricardo, con esa cara de perro apaleado que también le sale, me dijo que mi padre, en sus últimos años, había tomado malas decisiones, que había apostado en proyectos fallidos, que lo habían hecho para protegerme, para no preocuparme. Me hablaron de números, de deudas, de acreedores que estaban a punto de embargarnos hasta el alma. Me dijeron que la única solución era declararse en bancarrota y vender los activos a una nueva empresa, una que ellos habían formado para salvar lo que se pudiera. Me pasaron un documento. Me dijeron que era mi renuncia a cualquier cargo y mi consentimiento para la venta. Yo estaba rota. La muerte de mi padre, la noticia de la ruina. Mi mundo se había derrumbado. Ricardo me tomó la mano, me miró a los ojos y me dijo, «Confía en mí, mi amor. Es por nuestro bien, para empezar de cero, sin deudas». Javier apretó los dientes. El sabor amargo de la traición le llegó hasta a él. «¿Y usted firmó?», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. «Firmé», confirmó Soledad, y su voz se quebró por primera vez. «Firmé mi sentencia de muerte. Firmé la lápida de mi padre. Firmé el robo de mi vida. 2 semanas después, me echaron de mi propia casa, la casa que construyó mi padre. Me dijeron que también era un activo de la empresa y que había sido vendida. Ricardo me dio un sobre con unos cuantos miles de pesos. Me dijo que era mejor que me fuera por un tiempo, que la gente en Delicias hablaba, que los acreedores estaban furiosos, que me culpaban a mí, a la hija que no sabía del negocio. Me pintaron como la tonta, la incompetente que había llevado a la quiebra el legado de su padre. Hizo una pausa, y Javier pudo escuchar el sonido de su respiración. Un intento deliberado por mantener el control. Esa fue la primera vez que me enterraron, Caimán. Me enterraron viva. Me quitaron mi nombre, mi casa, mi herencia, mi dignidad. Y Ricardo me dejó allí, parada en la calle con una maleta y un sobre de dinero que era una miseria, una burla. Me dijo que lo sentía, pero que tenía que salvarse a sí mismo y a su hermano. Y se fue. Me quedé sola, viendo cómo la empresa de mi padre, ahora con otro nombre, Solórzano Carga Express, seguía operando con nuestros camiones, nuestros clientes, nuestra gente. No estaban en la ruina, estaban más fuertes que nunca, se lo habían quedado todo. El silencio que siguió fue pesado, denso. El relato había llenado la cabina de una tristeza y una rabia tangibles. Javier sintió una oleada de furia en nombre de esa mujer. Había visto la maldad en la carretera, pero esta era de otra calaña. Era una maldad íntima, metódica, cruel. «Lo siento mucho, Soledad», dijo, y las palabras le parecieron insuficientes, estúpidas. Ella negó con la cabeza, como si se sacudiera los últimos vestigios de autocompasión. «No lo sienta. La lástima es un veneno. La rabia, en cambio, es un combustible. Y yo he tenido 5 años para llenar el tanque». Llegaron a la parada de Ceballos. Javier estacionó el Valiente lejos de los otros camiones, en un rincón discreto. Bajaron en silencio. El sol de la mañana ya calentaba un poco, pero el aire seguía siendo fresco. Entraron a la fonda, un lugar humilde con mesas de plástico y un calendario de una refaccionaria en la pared. Pidieron café y machaca con huevo. Mientras comían, Soledad parecía otra persona. La mujer frágil de la noche anterior había sido reemplazada por una estratega militar en vísperas de la batalla final. Por eso huía anoche. Retomó ella la conversación, como si no hubiera habido interrupción. «No estoy huyendo de ellos, Caimán. Estoy huyendo hacia ellos. Pero me descubrieron antes de tiempo». «¿Qué descubrieron?», preguntó Javier, inclinándose sobre la mesa. «Durante 5 años he hecho de todo. Limpié casas, trabajé en una maquila en Juárez, fui mesera en Ojinaga. Viví con lo mínimo, ahorrando cada centavo. Cada peso que guardaba era una bala para mi revólver. Pero no solo ahorré dinero, ahorré información. Me mantuve en contacto con 2 de los choferes más viejos,
los más leales a mi padre, hombres que odian a los Solórzano. Ellos han sido mis ojos y mis oídos. Me han contado todo. Sus ojos brillaron con una luz fría, calculadora. Ricardo y Esteban son ambiciosos, pero también son descuidados. Crecieron demasiado rápido. Para lavar el dinero que me robaron y para evadir impuestos, empezaron a hacer cosas chuecas. Contrabando de fayuca, diésel guachicoleado, doble contabilidad, facturas falsas. Creen que nadie los ve. Creen que son intocables. Pero yo tengo pruebas. Metió la mano en la pequeña bolsa de tela que no se había quitado ni por un segundo y sacó una memoria USB. La sostuvo entre sus dedos. Aquí está todo. Copias de facturas, grabaciones de mis amigos los choferes, estados de cuenta que demuestran el lavado. Un amigo de ellos, un contador que también fue traicionado, me ayudó a armar el rompecabezas. Llevo meses preparando esto. Mi plan era llegar a Monterrey, donde tienen su oficina principal, y entregar esto anónimamente a la unidad de inteligencia financiera del SAT y a un periodista de investigación que no se vende. Un golpe doble, silencioso y letal. ¿Y qué salió mal?, inquirió Javier. Esteban, es el más paranoico, sospechó de uno de los choferes. Lo apretaron y el pobre hombre cantó. Supo que yo estaba detrás, que estaba recopilando información. Ayer por la tarde me avisó que venían por mí. Tuve que salir de mi cuartito en Delicias con lo que traía puesto. Por eso estaba en esa parada de camiones. Estaba esperando a uno de mis contactos, otro chofer, que me iba a sacar de allí, pero nunca llegó. Supongo que también lo interceptaron. Y entonces apareció usted, como caído del cielo. Javier se recargó en su silla, asimilando todo. La historia era un guión de película, una tragedia griega en el desierto de Chihuahua. Ahora entendía la frase: esta vez no me van a enterrar sola. No era una metáfora de suicidio. Era una declaración de guerra. Si ella caía, se los llevaba por delante. La memoria USB era la bomba que destruiría a todos. Y ahora, dijo Javier, casi para sí mismo, lo están buscando a usted y a esa cosita. Señaló la memoria USB con la barbilla. Soledad asintió, guardando la memoria en su bolsa con un cuidado reverencial. Ahora somos dos los que llevamos la carga. Lo siento, Caimán. No era mi intención meterlo en esto. Javier bebió el último sorbo de su café. El líquido caliente le recorrió el cuerpo, pero no disipó el frío que se le había instalado en la médula. Miró a Soledad. Vio su determinación, su inteligencia, el dolor que había convertido en una armadura. Vio el legado de don Armando Vargas luchando por salir a la luz. Y tomó una decisión. Una decisión que iba en contra de 30 años de instinto de supervivencia. No se disculpe, Soledad, dijo, y por primera vez, le sonrió. Una sonrisa genuina de camarada. Usted no eligió a su familia, pero parece que yo sí elegí bien a mi copiloto. Terminé su desayuno. Tenemos un largo camino a Monterrey, y algo me dice que ahora tenemos más prisa que antes. Soledad lo miró, y en sus ojos, por un brevísimo instante, Javier vio un destello de gratitud tan profundo que lo conmovió. Asintió en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, comió con el apetito de alguien que sabe que necesita todas sus fuerzas para la batalla que se avecina. El sol ya estaba alto sobre el desierto de Durango. La guerra de Soledad Vargas acababa de conseguir a su primer y más inesperado soldado. El viaje continuó bajo una nueva dinámica. La tensión del misterio había sido reemplazada por la tensión de la conspiración. Javier y Soledad ya no eran un chofer y una extraña, sino dos aliados unidos por una causa común y un peligro compartido. La cabina de El Valiente se había transformado en un cuartel general móvil. Soledad, ahora más abierta, comenzó a desgranar los detalles de su vida durante los últimos 5 años, no como un lamento, sino como el recuento de la forja de un arma. Javier escuchaba, fascinado y horrorizado a partes iguales por la resiliencia de esa mujer. El primer año fue el peor, confesó Soledad, mientras atravesaban la desolada belleza del bolsón de Mapimí. La humillación es un veneno que te carcome por dentro. En Delicias, la gente que me había visto crecer me daba la vuelta. Algunos por lealtad a los Solórzano, otros por miedo, y la mayoría porque es más fácil creer la versión del poderoso. Escuchaba los susurros a mis espaldas. Pobrecita, se volvió loca después de la muerte de su papi. Dicen que tenía deudas de juego. Siempre fue una inútil, su padre lo hacía todo. Ricardo y Esteban no solo me robaron mi dinero, me robaron mi historia.
mi reputación. Se vio obligada a irse. Se mudó a Ciudad Juárez, un lugar tan grande y caótico que nadie la conocía. Consiguió trabajo en una maquiladora, ensamblando arneses para automóviles. Jornadas de 12 horas, de pie, en un ambiente ruidoso y opresivo. Fue una bendición disfrazada, Caimán. Allí aprendí lo que es el verdadero valor de un peso. Cada centavo que ganaba me costaba sudor, dolor de espalda, horas de mi vida. Y cada centavo que ahorraba se sentía como una pequeña victoria, un ladrillo más en el muro que estaba construyendo para mi regreso. Javier, que conocía bien el valor del trabajo duro, asintió con respeto. La chamba dignifica, por más dura que sea. Más que eso, corrigió ella. La chamba te ancla a la realidad. Me quitó de la cabeza las telarañas de la autocompasión. En la maquila conocí a mujeres que eran el único sostén de sus familias, que luchaban contra la enfermedad, contra maridos golpeadores, contra la pura y simple miseria. Mis problemas, con todo y lo grandes que eran, se pusieron en perspectiva. Ellas luchaban por sobrevivir al día siguiente. Yo empecé a darme cuenta de que podía luchar por algo más, por justicia. Fue durante ese tiempo que hizo el primer contacto. Anselmo, un mecánico que había trabajado para su padre durante 40 años, un hombre de manos callosas y lealtad inquebrantable, la encontró. Se había enterado por otros choferes de su paradero y manejó hasta Juárez en su día de descanso solo para verla. Cuando lo vi, se me rompió el corazón. Estaba más viejo, más cansado. Me contó cómo los Solórzano estaban manejando el negocio. Maltrataban a la gente, les rebajaban los sueldos con cualquier pretexto, los obligaban a correr rutas peligrosas sin el descanso adecuado. «Esto no es lo que tu padre construyó, mi niña», me dijo. «Es un cascarón pintado de oro, pero por dentro está podrido». Ese encuentro fue el catalizador. Anselmo se convirtió en su principal fuente de información. A través de él, contactó a otros 2 choferes de la vieja guardia, Ismael y Ramiro. Hombres rudos, de pocas palabras, pero con un código de honor que los Solórzano no entendían. Se comunicaban en clave, usando teléfonos de prepago que destruían cada mes. Se reunían en lugares discretos, en fondas de carretera, en patios de maniobras. Ellos le contaban los movimientos de la empresa, las rutas sospechosas, las cargas que no cuadraban. Fueron mis espías, mis soldados en el campo de batalla, explicó Soledad, con un orgullo feroz en la voz. Arriesgaron su trabajo, su seguridad, por lealtad a la memoria de mi padre, y por mí. Ellos nunca dudaron de mí. Mientras sus aliados recopilaban información desde adentro, Soledad se preparaba en el exterior. Dejó la maquila y empezó a tomar trabajos que la acercaran a su objetivo. Trabajó como asistente en una pequeña oficina de contabilidad en El Paso, al otro lado de la frontera. No por el sueldo, que era una miseria, sino para aprender. Quería entender el lenguaje de mis enemigos. Números, facturas, declaraciones. Aprendí a leer un balance, a detectar una discrepancia, a oler el fraude a kilómetros de distancia. El contador, un señor ya grande, me enseñó los trucos, las mañas que usan los tramposos. Sin saberlo, me estaba dando el mapa del tesoro. Javier la escuchaba, maravillado por su meticulosidad, por su paciencia de caimán, irónicamente. Ella no había actuado por impulso. Había pasado años preparándose, estudiando a su enemigo, afilando sus armas en silencio. La mujer que entró llorando a su camión no era una víctima desesperada. Era una generala que había sufrido un revés táctico en su campaña. La pieza final del rompecabezas llegó hace 6 meses. Continuó Soledad, su mirada perdida en la carretera que los llevaba hacia Torreón. Esteban, en su infinita arrogancia, despidió a su contador de confianza, un tipo llamado Fausto. Al parecer, Fausto sabía demasiado y empezó a pedir una tajada más grande del pastel. Esteban no negocia. Lo acusó de fraude, curiosamente, y lo echó a la calle sin un peso, amenazándolo con hundirlo si abría la boca. Pero Fausto era listo. Se había hecho con copias de seguridad de todo, de la doble contabilidad, de las transferencias a paraísos fiscales, de los sobornos a inspectores. Tenía el esqueleto completo del monstruo. Anselmo, el viejo mecánico, conocía a Fausto. Sabía que estaba resentido y asustado. Hizo de intermediario. Soledad se reunió con él en un café anónimo en Gómez Palacio. El pobre hombre estaba aterrado, pero odiaba a los Solórzano más de lo que les temía.
No quería dinero, quería venganza. Me entregó todo lo que tenía en esa memoria USB. Me dijo, con esto, no solo los mandas a la cárcel, los borras del mapa. Y esa fue la luz verde. Con esa evidencia mi plan ya no era un sueño. Era una operación con fecha y hora. Javier, que había navegado por las complejidades de las cartas de porte y los manifiestos de carga toda su vida, entendió la magnitud de lo que Soledad tenía en sus manos. No eran simples acusaciones. Eran pruebas irrefutables. La clase de pruebas que hacen que los fiscales federales se relaman de gusto. ¿Y cuál era el plan exactamente?, preguntó él, ahora completamente investido en la trama. Ya no era un simple chofer. Se sentía parte del equipo. Sencillo y complejo a la vez, respondió ella. El plan original era llegar a Monterrey por mi cuenta. Tengo una cita, o más bien, tenía una cita para mañana por la mañana con una persona clave en la oficina del SAT. No es un pez gordo para no levantar sospechas. Es una jefa de departamento que tiene fama de ser incorruptible, una mujer que ascendió por méritos y que odia a los evasores. Iba a entregarle una copia de la memoria de forma anónima, en un sobre, con una carta explicando a grandes rasgos el contenido. Al mismo tiempo, iba a enviar otra copia a un periodista de investigación de un diario digital conocido por no tener pelos en la lengua. La idea era crear una pinza. El gobierno atacando por el lado legal y fiscal, y la prensa por el lado de la opinión pública. Destruir su negocio y su reputación simultáneamente. Un plan a toda madre, admitió Javier. Pero algo se torció. Se torció que Esteban es una serpiente venenosa y paranoica, dijo Soledad con amargura. No sé cómo, pero debió sentir que el cerco se cerraba. Apretó a Ismael, uno de mis choferes. Me llamó ayer, llorando, para decirme que lo habían descubierto, que Esteban lo había amenazado con hacerle daño a su familia, si no le decía todo. Y cantó. Le dijo que yo estaba en Delicias y que planeaba algo. Por eso tuve que salir corriendo. Mi contacto, el que me iba a sacar, era Ramiro. Pero nunca llegó. Deben haberlo interceptado también. Javier maldijo por lo bajo. Entonces, ahora mismo, Ricardo, y sobre todo Esteban, saben que usted tiene la bomba en sus manos y que va camino a Monterrey a detonarla. Exacto, confirmó Soledad. Y no se van a quedar de brazos cruzados. Van a intentar detenernos. No sé cómo, pero lo harán. Son capaces de cualquier cosa, no tienen escrúpulos. Por eso entré a su camión llorando, Caimán. No eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia, de frustración. Estaba tan cerca de lograrlo, y en el último minuto, mi plan se desmoronaba. Pensé que me encontrarían allí, en esa gasolinera olvidada por Dios. Pensé que todo había terminado. Pues no ha terminado, dijo Javier con una firmeza que se sorprendió a sí mismo. Miró por el retrovisor, un gesto que ahora tenía un nuevo significado. Cada coche, cada camioneta, cada camión, era una amenaza potencial. Solo ha cambiado el guión, ahora es una carrera. Y en carreras, el valiente y yo somos buenos. Soledad lo miró, y la gratitud que Javier había vislumbrado antes, ahora era clara y palpable. No sé cómo pagarle esto, Javier. No se apure por eso ahora. Preocúpese por mantener esa cabecita fría y pensar en el siguiente paso. Si ya no puede entregar eso de forma anónima, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos a Monterrey? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras el valiente devoraba kilómetros de asfalto. Soledad se quedó pensativa. El plan original, elegante y sigiloso, se había ido al traste. Ahora estaban expuestos. Eran un blanco móvil. La guerra de sombras se había convertido en una confrontación directa. Necesitaban una nueva estrategia, una que se adaptara a la nueva y peligrosa realidad. El sol de mediodía caía a plomo sobre la carretera. La calma del desierto se había convertido en el escenario de una persecución invisible. Y en la cabina de un Kenworth T680, una mujer extraordinaria y un trailero ordinario, unidos por el azar, planeaban cómo derrocar un imperio. La paciencia seguía siendo su arma, pero ahora, la velocidad se había convertido en su escudo. La conversación estratégica se vio interrumpida por el rugido de las tripas de Javier. La guerra puede esperar, pero el hambre no, sentenció él con una sonrisa cansada. En Torreón conozco un lugar. Comida de verdad, no porquerías de gasolinera. Nos servirá para estirar las piernas y pensar con más claridad. Soledad asintió, aunque su apetito era nulo. La adrenalina y los nervios formaban un nudo en su estómago. Sin embargo,
Entendió la necesidad de mantener una apariencia de normalidad, de no dejarse consumir por el pánico. La parada en Torreón, en la zona industrial, fue una maniobra calculada por parte de Javier. Eligió una fonda llamada El Buen Sazón, un lugar bullicioso, lleno de obreros y choferes, donde 2 personas más pasaban completamente desapercibidas. Era la clase de lugar donde la gente está demasiado ocupada con su propia vida como para fijarse en los demás. Mientras comían unos guisados norteños que hicieron honor al nombre del local, Soledad retomó el hilo de la estrategia. El anonimato se perdió, eso es un hecho. Presentarme en la oficina del SAT o en la redacción del periódico ahora es un suicidio. Estarán esperándome. Ricardo es predecible. Intentaría convencerme con labia y falsas promesas. Pero Esteban es un animal. Si me tiene a tiro, no dudará en usar la fuerza. Para él yo no soy su cuñada. Soy un problema que debe ser eliminado. Javier masticaba lentamente un trozo de asado de puerco, escuchando con atención. Entonces, necesitamos un intermediario. Alguien que pueda hacer la entrega por usted. Esa era mi segunda opción, mi plan B, reveló Soledad. Pero también se complicó. Mi contacto en Monterrey, aparte del agente del SAT y el periódico, era un abogado. Un licenciado de la vieja escuela, amigo de mi padre. Se llama Mateo de la Peña. Un hombre íntegro, de los pocos que quedan. Él sabe una parte de la historia, la del despojo. Le pedí que me ayudara a preparar la ofensiva legal para cuando el escándalo estallara. Pero no sabe nada de las pruebas que tengo, del contrabando, del lavado de dinero. Quería protegerlo, no involucrarlo en la parte más peligrosa. ¿Y por qué no lo llama ahora?, preguntó Javier. Porque estoy segura de que tienen mi teléfono intervenido, y probablemente el de él también. Si lo contacto, los guiaré directamente a él. Lo pondría en un peligro terrible. No puedo hacerle eso. Es un hombre de 70 años. El dilema era evidente. Estaban aislados, sin poder confiar en sus antiguos aliados, que estaban comprometidos o en peligro, y sin poder contactar a los nuevos. Javier dejó los cubiertos sobre el plato y se limpió la boca con una servilleta. Sus ojos, acostumbrados a escudriñar la carretera en busca de peligros, ahora analizaban el problema con una lógica práctica y directa. Mire, Soledad, comenzó bajando la voz. Yo de leyes y periodismo no sé ni papa. Lo mío es el diésel, los kilómetros y las presiones de las llantas. Pero hay algo que sí sé. Esta gente, los Solórzano, son como los coyotes. Huelen el miedo. Y ahora mismo, usted y yo estamos corriendo. Mientras corramos, ellos nos cazarán. Quizás es hora de dejar de correr y empezar a poner trampas. Soledad lo miró, intrigada. ¿Qué tienes en mente, Caimán? Están esperando que usted vaya a ellos, a sus lugares de poder en Monterrey. El SAT, la prensa, el abogado. Están cuidando las entradas principales del castillo. Pero, ¿y si atacamos por la cocina? Por el punto más débil, el que nunca se esperarían. ¿Y cuál es ese punto débil?, inquirió ella. Javier se inclinó sobre la mesa, su rostro curtido por el sol y el viento ahora iluminado por una idea audaz. Su soberbia, su confianza. Creen que tienen a todos sus hombres de confianza de su lado, a los choferes, a los gerentes, a las secretarias. Pero usted misma lo dijo, maltratan a su gente, y la gente maltratada, aunque tenga miedo, guarda rencor. Un rencor que es como yesca seca esperando una chispa. El plan comenzó a tomar forma en la humilde fonda de Torreón, entre el aroma del café de olla y el murmullo de las conversaciones ajenas. La nueva estrategia ya no se centraría en una entrega anónima a las altas esferas, sino en una implosión controlada desde la base misma de Solórzano Carga Express. Anselmo, Ismael y Ramiro están quemados, dijo Soledad, siguiendo el razonamiento de Javier. Pero hay docenas de otros choferes, cientos de empleados en los patios, en los almacenes, en las oficinas, gente que seguramente está hasta el copete de los abusos. Exacto, confirmó Javier, golpeando suavemente la mesa con un dedo. No necesitamos que todos se rebelen, necesitamos a uno solo. Uno que trabaje en el lugar correcto y que tenga el coraje o la desesperación para ayudarnos. Alguien que pueda meter esa memoria USB en el sistema interno de la empresa. La audacia de la idea dejó a Soledad sin aliento por un momento. ¿Subir la información a su propio servidor? ¿Para qué? Para crear el caos, explicó Javier. Imagínese esto, todas esas pruebas, las facturas falsas, los registros de contrabando,
las grabaciones, todo, disponible para que cualquier empleado con acceso a la red interna pueda verlo. Desde el gerente de logística hasta la secretaria de recepción. Sería como soltar un virus, pero de verdad. La desconfianza se extendería como una plaga. La gente empezaría a hablar, a hacer copias, a protegerse. La lealtad comprada con dinero y miedo se desmoronaría en horas. Antes de que Ricardo y Esteban pudieran reaccionar y borrar todo, la información ya estaría en docenas de manos diferentes. Sería imparable. Soledad sopesó la idea. Era arriesgada, casi una locura. Pero también era brillante. Atacaba directamente al corazón del enemigo, usando su propia infraestructura en su contra. Convertía a cada empleado en un potencial testigo y en un posible filtrador. La pinza ya no vendría de afuera, del SAT y la prensa, sino de adentro. «¿Pero cómo encontramos a esa persona?», preguntó ella. «¿Y cómo le hacemos llegar la memoria sin que nos atrapen?». «Ahí es donde entra mi mundo», dijo Javier con una confianza tranquila. «El mundo de los traileros es una hermandad, Soledad. Una red de información más rápida que el Internet. Nos conocemos todos, o conocemos a alguien que conoce a alguien. En cada parada, en cada cachimba, en cada taller, la información fluye. Yo no conozco directamente a la gente de Solórzano Carga Express, sería muy peligroso que me vieran preguntando. Pero conozco a gente en Monterrey, traileros viejos, de confianza. Puedo hacer una llamada, pedir un favor. No diré para qué es. Solo necesito un nombre. El nombre de alguien dentro de la empresa que esté hasta la madre, que sea discreto y que le deba más lealtad a un billete de 500 pesos que a sus patrones. El plan tenía sus riesgos. Dependía de la lealtad de extraños, de la discreción de gente que no conocían. Pero era infinitamente mejor que marchar hacia una emboscada. «De acuerdo», dijo Soledad finalmente, su voz firme de nuevo, la estratega asumiendo el control. «Hagámoslo. Mientras tú activas tu red, yo haré mi parte. Necesito una computadora, una laptop y un lugar seguro para trabajar por unas horas. Tengo que preparar los archivos de la memoria. No puedo simplemente soltarlos como están. Tengo que organizarlos, añadir notas explicativas, un índice. Crear un paquete tan claro y devastador que hasta el más tonto entienda la magnitud del fraude. Tiene que ser una bomba informativa, lista para detonar con un solo clic». Terminaron de comer y pagaron la cuenta. Al salir de la fonda, el mundo parecía diferente. Ya no eran solo presas huyendo. Ahora eran cazadores preparando su propia trampa. La carretera hacia Monterrey, que antes parecía un camino hacia el cadalso, ahora se sentía como la recta final hacia la victoria. Javier sabía exactamente a dónde ir. A unos kilómetros de Saltillo, se desvió por un camino de terracería que llevaba a un paradero no oficial, un lugar conocido solo por los veteranos del volante. Era un amplio terreno baldío detrás de una vulcanizadora abandonada, un santuario donde los choferes podían descansar sin ser molestados por la policía o los ladrones. Allí, bajo la sombra de un mezquite solitario, apagó el motor de El Valiente. El silencio del campo reemplazó al rugido de la carretera. «Aquí estaremos seguros por un rato», dijo Javier. Sacó de un compartimento sobre su cabeza una vieja laptop. «No es muy rápida, pero jala. La uso para mis reportes y para ver alguna película de vez en cuando. La batería dura un par de horas». Soledad tomó la computadora con la solemnidad de quien recibe un arma. «Es más que suficiente. Gracias, Javier». Mientras ella se sumergía en el trabajo, conectando la memoria USB y comenzando a organizar el arsenal digital que contenía, Javier se bajó del camión y caminó un poco para tener privacidad. Sacó su teléfono, un modelo sencillo, de uso rudo, y marcó un número que sabía de memoria. «¿Qué onda, compadre? Habla el Caimán», dijo, su voz adoptando el tono y la jerga de su gremio. «Ando por acá cerca del terruño. Oye, necesito un favor de los grandes». «Sí, todo bien, gracias a Dios. Mira, es algo delicado. Necesito un nombre. Alguien que jale en los patios de Solórzano Carga Express, allá en Monterrey. Pero no busco a un gerente ni a un soplón. Busco a un muchacho de los de abajo, de los que mueven las cajas, de los que checan las entradas y salidas en la caseta. Alguien que sea vivo, discreto, y que ande corto de lana. No me preguntes para qué, compadre. Es mejor que no sepas. Solo confía en mí, que como de grande es el favor. Digamos que si esto sale bien, la próxima carne asada va por mi cuenta.
con todo y cervezas. Ándale pues. Te debo una, carnal. Espero tu llamada. Colgó y se quedó mirando el horizonte, donde las montañas de la Sierra Madre Oriental comenzaban a dibujarse. Había echado los dados. Había puesto en juego su reputación y su palabra en la red invisible que unía a los hombres de la carretera. Ahora solo quedaba esperar. Regresó a la cabina. Soledad estaba completamente absorta, sus dedos volando sobre el teclado. En su rostro no había miedo, solo una concentración absoluta. Estaba en su elemento, preparando la artillería para el asalto final. Javier se sentó en su asiento, tomó un termo y se sirvió un poco del café que aún quedaba. El sol de la tarde comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranja y morado. En el silencio del campo coahuilense, dentro de la fortaleza de acero de El Valiente, la venganza de Soledad Vargas se estaba cocinando a fuego lento, con la paciencia de un caimán y la precisión de una mujer que ya no tenía nada que perder y toda una vida por recuperar. Las siguientes horas transcurrieron en una burbuja de intensa concentración. El sol se ocultó tras las montañas, y la cabina de El Valiente se convirtió en un pequeño universo iluminado únicamente por el resplandor de la pantalla de la laptop y la tenue luz del tablero. Soledad trabajaba con una eficiencia febril, su rostro transformado por la determinación. No era solo una mujer buscando justicia, era una archivista de su propia tragedia, una curadora de la infamia de sus enemigos. Cada archivo que abría, cada documento que etiquetaba, era un clavo más en el ataúd de Ricardo y Esteban Solórzano. Javier observaba en silencio, respetando su espacio, su proceso. De vez en cuando, salía del camión para estirar las piernas y vigilar los alrededores. Su instinto de guardián ahora completamente despierto. Finalmente, alrededor de las 10 de la noche, Soledad cerró la laptop con un suspiro que era una mezcla de agotamiento y satisfacción. «Está listo», anunció, su voz ronca. Se frotó los ojos, enrojecidos por el esfuerzo. Creé una carpeta principal llamada Auditoría Interna, Confidencial. Dentro, todo está organizado por categorías: evasión fiscal, contrabando, lavado de activos, abuso laboral. Cada categoría tiene sus subcarpetas con las pruebas, los documentos escaneados, las grabaciones de audio y video. Y al principio de todo, un archivo de texto llamado Leer Primero. Es un resumen ejecutivo, por así decirlo. Explica en un lenguaje sencillo y directo el alcance del fraude y cómo interpretarlo. Cualquiera que lo abra sabrá exactamente qué está viendo. Esa prueba de idiotas. Javier asintió, impresionado. Pensó en todo. 5 años de pensar en esto, Caimán. He tenido tiempo, replicó ella. Retiró la memoria USB de la laptop y la guardó en su bolsa como si fuera la joya de la corona. Ahora, la parte más difícil. ¿Tuviste suerte? Justo en ese momento, como si el destino estuviera escuchando, el teléfono de Javier vibró. Un mensaje de texto. Era su contacto de Monterrey. Lo leyó en silencio, su rostro impasible. Luego, levantó la vista y miró a Soledad. «Tenemos un nombre», dijo, «y creo que es el indicado. Se llama Damián. Un chavo de 22, 23 años. Trabaja en el archivo muerto de la oficina principal de Solórzano Carga. Un puesto sin importancia, de esos donde mandan a los que no quieren ver. Según mi compadre, el chavo es listo, pero está endeudado hasta las cejas. Su mamá está enferma, necesita un tratamiento caro. Los Solórzano le negaron un préstamo. Está desesperado y resentido. Es perfecto». Soledad sintió una punzada de culpa. Estaban a punto de usar la desesperación de un joven para sus propios fines, pero la desechó rápidamente. Esto era una guerra, y en la guerra hay bajas colaterales. ¿Y cómo lo contactamos? ¿Cómo le hacemos llegar la memoria? Mi compadre ya habló con él. No le dijo nada, solo que un amigo lo buscaría para ofrecerle una chamba extra que le solucionaría sus problemas. Le dio un número de prepago. Damián está esperando la llamada. La entrega la tenemos que hacer nosotros. Mañana por la mañana, antes de que entre a trabajar. En un lugar público, pero discreto. El plan estaba en marcha. La pieza clave había sido identificada. Javier encendió el motor de El Valiente. El rugido del diésel rompió el silencio de la noche. Es hora de movernos. Cuanto más cerca estemos de Monterrey al amanecer, mejor. Dormiremos un par de horas en la entrada de la ciudad. Necesitamos estar frescos. El resto del viaje a través de la noche de Coahuila y Nuevo León fue tenso. La conversación cesó. Ambos estaban sumidos en sus propios pensamientos.
anticipando el día decisivo que se avecinaba. Javier conducía con una concentración total, sus ojos barriendo constantemente los espejos, buscando cualquier señal de que eran seguidos. Soledad miraba la oscuridad, su mente repasando una y otra vez cada detalle del plan, buscando fisuras, debilidades. La confianza que habían construido era su única red de seguridad. Llegaron a los límites de la zona metropolitana de Monterrey, cuando el cielo apenas comenzaba a palidecer. Javier encontró un lugar seguro en un parque industrial en Santa Catarina, una zona llena de tráileres estacionados. Apagó el motor. El silencio repentino fue casi ensordecedor. «Duerme un poco, Soledad», dijo él suavemente. «Yo vigilo. Necesitas descansar». Ella negó con la cabeza. «No podría aunque quisiera. La mente me va a 1000 por hora». Sacó un pequeño peine de su bolsa y comenzó a arreglarse el cabello. Un gesto de normalidad en medio de la locura. «Solo quiero que esto termine». «Y va a terminar», aseguró Javier. «Hoy es el día». A las 7 de la mañana, con el sol ya asomando sobre el cerro de la Silla, Javier hizo la llamada. Usó un teléfono quemador que había comprado en una tienda de conveniencia en Saltillo. «¿Damián?», preguntó, su voz neutra, irreconocible. «Sí, soy yo», respondió una voz joven y nerviosa al otro lado de la línea. «Te veo en 30 minutos en el mercado de abastos de San Nicolás, en el área de descarga de frutas y verduras. Busca un puesto que se llama Frutas y Legumbres El Güero. Lleva una gorra de los sultanes. Ven solo». Y colgó. El lugar era perfecto. Un caos de gente, de diablos, de camiones descargando. Miles de personas en un espacio reducido. Un lugar ideal para un intercambio discreto. Javier condujo a El Valiente no hasta el mercado mismo, sino a una calle aledaña. «Yo me quedo aquí. El camión es demasiado visible. Usted tiene que ir, Soledad. Él la espera a usted». Soledad sintió un nudo de hielo en el estómago. ¿Y si es una trampa? ¿Si Esteban lo obligó a hablar? «Es un riesgo que tenemos que correr», admitió Javier, su rostro serio. «Pero el lugar es seguro. Si algo sale mal, grite, corra, piérdase entre la gente. Yo estaré cerca. Pero no creo que sea una trampa. Esteban es un matón, no un estratega. Su estilo es la confrontación directa, no las emboscadas elaboradas. Confío en el instinto de mi compadre. Y confío en la desesperación de ese muchacho». Le entregó a Soledad un fajo de billetes. «Aquí hay 10,000 pesos. Es para Damián. La mitad ahora, cuando le entregue la memoria. La otra mitad se la depositaré cuando el trabajo esté hecho». Miró su reloj. «Es hora». Soledad respiró hondo. Se miró en el pequeño espejo de la visera. La mujer que le devolvió la mirada estaba a años luz de la que se había subido llorando al camión hacía poco más de un día. Sus ojos estaban cansados, pero ardían con una luz feroz. Asintió. Se guardó el dinero y la memoria USB en la bolsa y abrió la puerta. «Tenga cuidado, Caimán», dijo ella antes de bajar. «Usted también, generala», respondió él con una media sonrisa. Soledad se perdió entre las calles que bullían de actividad. Javier la siguió con la mirada hasta que desapareció. Entonces se puso al volante y movió el camión a una posición estratégica, desde donde podía ver una de las salidas principales del mercado sin ser visto. La espera fue la más larga de su vida. Cada minuto se sentía como una hora. Su mano descansaba sobre la palanca de velocidades, listo para arrancar en cualquier momento. Se imaginaba 1000 escenarios, todos ellos malos. Mientras tanto, Soledad caminaba por los pasillos del mercado. El olor a fruta madura, a cilantro, a tierra mojada, le llenaba los sentidos. El ruido era abrumador. Los gritos de los vendedores, el rechinido de los diablitos, la música norteña a todo volumen en una grabadora. Era un mundo vibrante, lleno de vida, un contraste brutal con la misión mortal en la que se encontraba. Finalmente, vio el puesto. Frutas y Legumbres El Güero. Y junto a un montón de cajas de tomates, vio a un muchacho flaco, pálido, que miraba a todos lados con nerviosismo. Llevaba una gorra de los sultanes. Era él. Soledad se acercó con calma, aparentando ser una compradora más. Se detuvo a mirar unas cebollas. «Bonito día para estar en el mercado», dijo en voz baja, sin mirarlo directamente. El muchacho casi saltó del susto. La miró de reojo. «¿Ustedes?» «Soy una amiga de un amigo», cortó ella. «¿Estás listo para trabajar?» Él asintió, tragando saliva. Sus ojos eran de un miedo casi infantil. «Mire, señora,
Yo no quiero problemas. Nadie quiere problemas, muchacho, dijo Soledad, su voz suave pero firme. Solo queremos soluciones. Y tú necesitas una. Sacó la mitad del dinero y se lo deslizó discretamente. Esto es para que empieces a solucionar. La otra mitad llegará cuando termines. Los ojos de Damián se abrieron como platos al ver el dinero. Nunca había tenido tanto en sus manos. Lo guardó con un movimiento rápido y torpe. Soledad entonces sacó la memoria USB. Esto es lo que tienes que hacer. Vas a ir a tu oficina, al archivo. Nadie te molesta ahí. Vas a conectar esto a tu computadora. Hay una sola carpeta. La vas a copiar en la unidad compartida de la red de la empresa, en la carpeta que se llama Comunicados Generales. Todo el mundo tiene acceso a esa carpeta. ¿Entendido? ¿Y ya? ¿Solo copiar una carpeta? Preguntó el incrédulo. Solo eso. Copiar la carpeta. Y luego te vas. Te reportas enfermo. Te desapareces por el resto del día. Apagas tu celular. Mañana. Vuelves al trabajo como si nada. Nadie sabrá que fuiste tú. Damián miró la pequeña memoria USB como si fuera una serpiente. ¿Qué hay ahí dentro? Soledad lo miró fijamente a los ojos. Y por primera vez, dejó que un poco de su dolor y su rabia se filtraran en su voz. La verdad, dijo. La verdad sobre tus patrones. La verdad sobre por qué tu madre no puede tener el tratamiento que necesita mientras ellos compran coches de lujo. La verdad que te hará libre a ti y a muchos otros. El muchacho se quedó sin palabras. La miró, luego a la memoria, y algo en su expresión cambió. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con otra cosa, con rabia, con una incipiente resolución. Asintió lentamente. Entendido. Soledad le entregó la memoria. Sus dedos se rozaron. Fue un contacto fugaz, pero en ese instante, una carga de 5 años de sufrimiento, planificación y esperanza fue transferida de una mano a otra. Buena suerte, Damián, dijo ella. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó, perdiéndose de nuevo en el laberinto humano del mercado. Cuando regresó al camión, estaba pálida, pero serena. Hecho, fue todo lo que dijo al subir. Javier no preguntó más. Metió la primera y arrancó el valiente, alejándose lentamente del mercado, de la ciudad, buscando la seguridad anónima de la carretera. Ahora, ya no había nada que pudieran hacer. La bomba había sido entregada. El destino de Solórzano Carga Express, y el de ellos mismos, estaba en manos de un muchacho asustado y endeudado, en un sótano polvoriento, a punto de cometer el acto de sabotaje corporativo más justo de la historia. Solo quedaba esperar la explosión. La carretera se convirtió en su santuario y su celda. Javier condujo sin un rumbo fijo, manteniéndose en las autopistas de cuota que circundan Monterrey, quemando diésel y tiempo. Cada hora que pasaba sin noticias era una tortura. Soledad permanecía en silencio, con la mirada perdida en el paisaje industrial y montañoso de Nuevo León. La suerte estaba echada. Habían pasado la antorcha y ahora solo podían esperar que el portador no tropezara. El teléfono quemador que habían usado para contactar a Damián yacía inerte en el tablero, un recordatorio silencioso de su apuesta. Debería haberlo hecho él a las 9, dijo Soledad, rompiendo un largo silencio. Eran casi las 11 de la mañana. Su voz estaba teñida de ansiedad. Ya debería haber pasado algo. Paciencia, generala, respondió Javier, aunque él mismo sentía un nudo en el estómago. Puede que haya esperado a que hubiera menos gente. A la hora del almuerzo, tal vez. O puede que el efecto no sea inmediato. Esto no es una película donde todo explota al instante. Es la vida real. Las noticias viajan rápido, pero no tanto. Para distraerse, Javier encendió la radio. No las estaciones de música, sino una de noticias locales. El parloteo de los locutores sobre el tráfico, la política y los deportes locales llenaba la cabina, creando una falsa sensación de normalidad. Pasaron el mediodía. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Soledad se mordía las uñas, un hábito que pensó que había superado. Javier bebía café ya frío directamente del termo. Fue a las 12:47 p.m., cuando todo cambió. El programa de noticias fue interrumpido por un boletín de última hora. Interrumpimos nuestra programación habitual para informarles sobre una situación en desarrollo, dijo la voz urgente del locutor. Fuentes internas nos reportan un caos absoluto en las oficinas centrales de la conocida empresa de logística Solórzano Carga Express.
Al parecer, una filtración masiva de documentos confidenciales ha sido diseminada a través de la red interna de la compañía, exponiendo un presunto esquema de fraude fiscal, contrabando y lavado de dinero a gran escala. Repetimos, esto es información en desarrollo. Soledad y Javier se miraron. En sus ojos no había triunfo, sino un asombro paralizado. Había funcionado. La bomba había estallado. El locutor continuó, su voz cargada de excitación profesional. Los documentos, a los que nuestro equipo de investigación ya ha tenido acceso parcial gracias a una fuente anónima, parecen implicar directamente a los dueños de la empresa, los hermanos Ricardo y Esteban Solórzano. Hablamos de una evasión que podría ascender a cientos de millones de pesos. Ya se reporta la presencia de agentes de la Fiscalía General de la República y del SAT en las instalaciones de la empresa en el municipio de Apódaca. La zona está acordonada. Se espera que los directivos sean detenidos en cualquier momento. Soledad se cubrió la boca con la mano, y las lágrimas que había contenido por tanto tiempo, finalmente brotaron. Pero no eran las lágrimas de desesperación de la primera noche. Eran lágrimas de catarsis, de alivio, de un dolor de 5 años que por fin encontraba una salida. Lloró en silencio, su cuerpo sacudido por sollozos, mientras la radio seguía escupiendo los titulares que ella misma había escrito con su sufrimiento. Javier detuvo el valiente en el acotamiento de la carretera, bajo un puente. Apagó la radio. El único sonido era el llanto de Soledad. Le puso una mano en el hombro, un gesto torpe pero sincero. Lo logró, Soledad. Lo logró. Ella levantó la vista, su rostro bañado en lágrimas pero con una luz nueva en su mirada. Lo logramos, Caimán. Lo logramos. Decidieron que lo más seguro era esconderse a plena vista. Javier condujo hasta un gran parador de tráileres, uno de esos que son como pequeñas ciudades, con restaurante, regaderas, taller mecánico y docenas de camiones. Estacionó el valiente entre otros 2 gigantes, haciéndolo casi invisible. Allí, en la seguridad anónima de la multitud, siguieron las noticias a través del teléfono de Javier. Los portales de noticias explotaron. El nombre Solórzano Carga Express era tendencia. Aparecieron las primeras imágenes. Vehículos oficiales del gobierno federal bloqueando la entrada de un moderno edificio de oficinas. Reporteros agolpándose contra el cordón policial. Empleados saliendo del edificio, algunos con cara de confusión, otros visiblemente alterados. Luego llegó el momento culminante. Una televisora transmitía en vivo cuando 2 hombres eran sacados del edificio, esposados. El primero era Ricardo. Incluso en esa situación, intentaba mantener la compostura, sonriendo con arrogancia a las cámaras, como si todo fuera un malentendido. Pero su rostro estaba pálido, y el sudor brillaba en su frente. El segundo era Esteban. A diferencia de su hermano, no había máscara. Su rostro era una mueca de furia pura, de odio impotente. Sus ojos buscaban entre la multitud, como si intentara encontrar al culpable para fulminarlo con la mirada. Cuando los metieron en las camionetas negras sin insignias, Soledad soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Se acabó, susurró. Realmente se acabó. La tarde se convirtió en una vorágine de información. Los analistas financieros hablaban del colapso de la empresa. Los expertos legales predecían décadas de cárcel para los hermanos Solórzano. Los reporteros entrevistaban a empleados que, ahora sí, hablaban bajo condición de anonimato, confirmando los abusos, el mal ambiente laboral, las sospechas que siempre tuvieron. La historia de Damián, el muchacho del archivo, no apareció por ningún lado. Había hecho su trabajo y se había desvanecido, un héroe anónimo en toda esta saga. Javier, previsor, fue a la tienda del parador y compró otro teléfono quemador y tarjetas de saldo. Le entregó uno a Soledad. Es hora de hacer un par de llamadas. La primera fue de Soledad al licenciado Mateo de la Peña, su abogado. La voz del anciano al otro lado de la línea era una mezcla de shock y admiración. Soledad, hija, por todos los santos. ¿Estás bien? Todo Monterrey está de cabeza. Sabía que esos canallas eran unos ladrones, pero esto es de una magnitud que no imaginé. ¿Tú tuviste algo que ver con esto? Tuve todo que ver, licenciado, dijo Soledad, y por primera vez en 5 años, su voz sonó como la de la heredera de Transportes Vargas, llena de autoridad y confianza. Pero necesito su ayuda. Ahora empieza la segunda parte de la guerra, recuperar lo que es mío.
Acordaron reunirse al día siguiente en un lugar discreto para empezar el proceso legal para reclamar los activos robados. Cuando colgó, Soledad parecía 10 años más joven. La segunda llamada fue de Javier. Marcó el número de su compadre en Monterrey. ¿Viste las noticias, compa?, preguntó el Caimán. Neta que sí, carnal, no manches. Fue la comidilla en todas las cachimbas, así que para eso era el favorcito, ¿eh? Te la rifaste, Caimán. Derribaste a los pinches tiranos esos. Yo solo di un aventón, dijo Javier con modestia. Oye, necesito un último favor. El muchacho, Damián. ¿Sabes algo de él? Sí, me las arreglé para mandarle un mensaje. El chavo está bien, asustado como una rata, pero bien. Hizo lo suyo y se peló. Está escondido en casa de una tía. Dice que mañana va a ir a trabajar como si nada. Nadie sospecha de él. Perfecto. Necesito que le deposites el resto de su lana. Y dile que de mi parte tiene mi respeto. Y que se cuide. Colgó el teléfono y miró a Soledad. Nuestro soldado está a salvo. Pasaron la noche allí, en el parador. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, durmieron. Un sueño profundo, sin pesadillas, agotador. El sueño de los soldados después de la victoria. A la mañana siguiente, el ambiente en la cabina era completamente diferente. La tensión había desaparecido, reemplazada por una calma serena, casi melancólica. El viaje había llegado a su fin. Bueno, Soledad, dijo Javier mientras conducía hacia el punto de encuentro con el abogado. Parece que mi carga ha llegado a su destino. Me salvaste la vida, Javier, dijo ella, mirándolo con una gratitud que iba más allá de las palabras, no solo de Ricardo y Esteban. Me salvaste de mí misma, de la desesperación. Me recordaste que todavía hay gente buena en el mundo. Usted es una mujer muy valiente y muy inteligente, Soledad. Yo solo fui el que iba manejando. Usted ya traía el mapa y el combustible. Llegaron a una pequeña plaza en el viejo barrio de San Jerónimo. El licenciado de la Peña ya la esperaba, sentado en una banca, leyendo el periódico, cuyas primeras planas estaban dedicadas al escándalo Solórzano. Soledad se preparó para bajar. Se giró hacia Javier. ¿Qué harás ahora? Lo de siempre, respondió él con una sonrisa. Tengo una carga de refacciones que entregar. Y luego, buscar otra carga para el regreso. La carretera siempre llama. Quiero pagarte, Javier. Por el diésel, por el tiempo, por el riesgo. En cuanto recupere mi dinero. Él la interrumpió, negando con la cabeza. No, señora. Esta carrera no se paga con dinero. Guárdelo para reconstruir su vida y su empresa. Y cuando Transportes Vargas vuelva a rodar, si necesita un chofer viejo y mañoso, ya sabe a quién llamar. Soledad sonrió, una sonrisa amplia y genuina que le iluminó todo el rostro. Eres el primero en mi lista, Caimán. Se bajó del camión. Javier la vio caminar hacia el abogado, que la recibió con un abrazo paternal. La vio erguida, fuerte, libre. La mujer que había entrado llorando a su camión, ahora caminaba con paso firme hacia su futuro. Javier metió la primera. El valiente roncó suavemente. Mientras se alejaba, miró por el retrovisor y la vio por última vez, hablando animadamente con su abogado. Ya planeando, ya construyendo. Se sintió una punzada de tristeza, la normal al terminar un viaje, al despedirse de un compañero de ruta, pero sobre todo, sintió una profunda paz. Condujo hacia la bodega donde tenía que descargar. El trabajo de siempre, pero algo en él había cambiado para siempre. Había sido testigo de una historia increíble. Había sido parte de ella. La carretera, que siempre había sido su refugio de los problemas del mundo, esta vez lo había metido de lleno en uno. Y había sobrevivido. No, más que eso, había ayudado a que la justicia prevaleciera. Mientras esperaba su turno para descargar, un trailero joven se le acercó. ¿Qué onda, maestro? Usted es el Caimán, ¿verdad? Oiga, ¿es cierto el chisme que corre por la radio cachimba? ¿Que usted fue el que le dio el aventón a la doña que tumbó a los Solórzano? Javier Robles, el Caimán, sonrió para sus adentros. Tomó un sorbo de café y miró a lo lejos, hacia el cerro de la Silla. Compa, dijo con su voz tranquila y paciente. En la carretera se cuentan muchas historias. Algunas son verdad, otras no. Lo importante es seguir rodando. Y mientras el sol de Monterrey calentaba el acero de El Valiente, supo que esa historia, la de Soledad Vargas, la contaría muchas veces más. No por presumir, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que a veces, en el lugar más inesperado,
En la noche más oscura, puedes recoger a un alma perdida que resulta ser una guerrera, y que a veces, solo a veces, un viejo trailero puede ser el arma secreta en la batalla de una mujer extraordinaria por reclamar su vida. La carretera guardaría su secreto, como siempre lo hacía, y así termina este relato, mi gente. Una historia de traición, pero también de una fortaleza que ni se imaginan, la de una mujer que nos enseña que no importa cuántas veces te entierren, siempre puedes encontrar la fuerza para salir adelante, y que a veces la ayuda llega de la forma más inesperada, al volante de un viejo tráiler en medio de la nada. Espero que les haya gustado. Nos encantaría saber qué les pareció en los comentarios. ¿Conocen historias parecidas de gente que no se rinde? Déjenos su like si la historia de Soledad y el Caimán los conmovió. Y cuéntenos desde qué ciudad o estado nos están escuchando. Nos gusta saber hasta dónde llegan nuestras historias para mandarles un saludo y un fuerte abrazo en el próximo video. Ánimo y hasta la próxima.